Actualidad sobre la guerra, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. No podemos decir que son buenas noticias, pero la información es la información. No podemos ocultarlo. Siguen presentándose un ataque deliberado, conjunto entre Estados Unidos e Israel. De hecho, desde Irán han denunciado una lluvia tóxica a partir de los últimos bombardeos y aparentemente se cruzó una línea roja. ¿Por qué lo decimos? Como ustedes habrán visto seguramente el fin de semana, Israel ejecutó un ataque con objetivos energéticos, petrolíferos. Se habla de un desacuerdo incluso. Sí, hablamos de un ataque de Israel a instalaciones de almacenamiento de petróleo en Irán que, según informa el medio Axios, habría generado una controversia, una desaprobación por parte de Trump. De hecho, se dice fue un ataque sin consultar. Obviamente, Irán traería una respuesta colosal golpeando una refinería israelí en Haifa, pero, amigos, esta es la punta del iceberg. Hay mucho que vamos a conversar hoy. La llegada del nuevo líder supremo iraní. Hablaremos sobre el impacto global a partir de este conflicto, lo que está pasando. ¿Qué le espera a Irán con este nuevo líder supremo? El hijo de Ali Khamenei, nada menos. ¿Qué es lo que le espera a Irán? Hablamos de una persona que va a seguir la línea del fallecido líder supremo de su padre. Hablamos más bien de alguien que está con la intención de negociar alguna salida para los que participan de la guerra. Hay muchas interrogantes que se plantean hoy y tenemos un invitado de lujo y amigo de la casa, analista geopolítico, el señor Fernando Moragón, con el que vamos a hablar de esta y otras noticias. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás, querido Fernando? Hola Enzo, como siempre, encantado de estar en tu programa y en Prensa Alternativa. Muchas gracias. Y obviamente, Fernando, hay que decirlo, este programa no podría salir al aire si no fuese por el apoyo de la audiencia. Es importante, amigos, que le den like al video, que comenten, que compartan, que le den me gusta, Sí. porque básicamente porque eso va a ayudar a que el video, el contenido llegue a más audiencia. Estamos batallando diariamente con el dichoso algoritmo, que es una batalla, creo yo, que a los hombres del mundo que nacieron probablemente con menos recursos nos encanta batallar, ir en contra de la corriente, es algo que nos fascina. Así que, bienvenido sea, querida audiencia, ustedes nos apoyarán seguramente y saben lo importante que es para nosotros que ustedes estén enganchados, porque eso va a ayudar a que se pueda sostener este proyecto. Pero bueno, Fernando, vamos al hecho, la guerra, a ver, Vamos allá. evolución. ¿Qué podemos, cómo podemos interpretar esta avalancha de información? Guerra en sectores importantísimos, instalaciones petrolíferas, nada menos. De ambos bandos, puede decir, se está tratando de llegar a un objetivo que es inutilizar al rival. Hablamos de un ataque en Irán que ha sido denunciado con lluvia tóxica. Algunos se atreven a decir armas del fin del mundo que está utilizando Estados Unidos, la elección del nuevo líder supremo. ¿Qué interpretas, Fernando, tú con estos acontecimientos? ¿Qué podrías decirnos a partir de la evolución del conflicto? Que, ojo, a evolución lo decimos por lo colosal que se está volviendo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, es que es así. O sea, para que nos hagamos una idea, actualmente directamente implicados, es decir, que participan de forma armada, bien atacando y recibiendo impactos y golpes de misiles de otro lado, o recibiendo sin volver a dar, como los países del Golfo Pérsico, pues las monarquías del Golfo Pérsico, pues hay implicados aproximadamente una docena de países, que no está mal, para empezar no está mal, porque no olvidemos que no llevamos 3 meses, llevamos algo más de una semana y 2 días, quiero recordar. Hemos entrado desde el sábado pasado en la segunda semana de guerra. Es decir, ni siquiera hemos llegado a los famosos 12 días de la guerra del mismo nombre, del año pasado, de 2025, de junio de 2025. O sea que, y en unas circunstancias completamente además distintas. Lo que sí tenemos claro, dentro de que uno siempre se puede equivocar y tal, pero bueno,
está más o menos claro es quién lleva la batuta, cantante o directora, en el lado de los anglosionistas, Netanyahu y compañía. Son los que están determinando cómo tiene que ir la guerra, si tiene que escalar más, etcétera. Con la ayuda inestimable de muchos personajes de la élite del establishment norteamericano de Estados Unidos, empezando por uno de los tipos más siniestros, repugnantes y asquerosos que uno se puede echar a la cara, que es el senador Lindsey Graham. Sabemos que el senador Lindsey Graham viajó hace poco a Israel antes de la guerra y fue el que de alguna manera sirvió a los intereses de Netanyahu, que también son los suyos, pero bueno, para convencer o terminar de convencer a Donald Trump, que es un patán y ignorante y zafio, para que lanzara esta guerra, ¿no? Antes del que Lindsey Graham le dijo, no te preocupes, que esto está hecho, que además tenemos una posición estupenda y tal, no sé qué. Esto en 4 días solucionado. Por lo tanto, la voz cantante, la voz directora, la llevan los israelíes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando ya? Pues que, como señalábamos otras veces, otros días, Estados Unidos tenía 2 opciones. Una, cantar victoria, es decir, ya hemos conseguido lo que queríamos, tal, no sé qué, hemos ganado, nos vamos a otro sitio, nos vamos a invadir Cuba, por ejemplo, que también lo han dicho estos los días. Bueno, eso ya no lo han hecho y han optado por la peor de las opciones, las 2 eran malas, que es por escalar. Es decir, pero además por escalar sin un plan. Esto ya es el colmo del delirio. Van a escalar, ya están escalando, de hecho, el que ya se ataquen, aunque hayan sido primero los israelíes, pero los norteamericanos les siguen, porque no les queda más remedio. Aunque hayan sido los primeros en atacar refinerías, sobre todo depósitos de petróleo, que es lo que hemos visto en Irán, con esa nube tóxica, brutal, enorme, negra, que cubría ahí una buena parte de Irán, perdón, de Teherán, de la capital. Bueno, pues esto ya es una escalada. Todo apunta a que van a seguir escalando y seguramente en esta semana pues es muy probable que veamos ya no solo ataque a infraestructuras energéticas a las que, como obviamente, a las que está respondiendo Irán. De hecho, pues el ataque a las infraestructuras energéticas iraníes han respondido, entre otras cosas, atacando, por ejemplo, la refinería de Haifa en Israel. Bueno, pues en esta escalada, en este incremento, pues es muy probable que podamos ver en esta semana el ataque ya directamente a desalinizadoras. Porque no olvidemos, el tema del agua potable es clave en toda la región, hasta el punto de que, pues fijaros, es decir, tengo los datos por aquí. El agua potable, que es escasa, porque no hay ríos apenas, de hecho no hay ríos permanentes en toda la región del Golfo Pérsico y de la península arábiga. Pues bueno, Qatar obtiene prácticamente el 100% de su agua potable mediante desalinización. Bahrein y Kuwait en torno al 90%. Arabia Saudí en torno al 70%. Emiratos Árabes en torno al 42%. Pero es que Israel, según las fuentes, en torno al 80 al 90%. Es decir, que el agua obtenida de plantas desalinizadoras que se dedican a recoger agua del mar, a extraer, digamos, la sal y convertirla en agua potable, es clave. Si entran en ese juego, y todo apunta que van a entrar, bueno, ya han entrado, de hecho, ya una desalinizadora en Irán fue bombardeada y dejó a un montón de pueblos y pequeñas ciudades que había alrededor sin agua potable. Pues si siguen escalando, por ejemplo, una de las cosas que van a hacer es esto. Y esto va a perjudicar, obviamente, a las monarquías del Golfo, que están muy descontentas. Luego, si queréis, hablamos muy descontentas con la actuación de Estados Unidos. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo. Una escalada tras otra. Una escalada, como digo, sin plan. Que esto es lo gravísimo. Pues no, es que están escalando porque tienen un plan ya preconcebido de antemano, en el que hay una serie de fases en las que
cada determinado tiempo se escala la guerra porque eso lleva a un objetivo final. No hay plan. Quiero decir, esto se escala simplemente porque no hay otra opción, porque no tienes un plan. Entonces, bueno, pues ante la sorpresa que ha supuesto Irán en cuanto a su estrategia bien definida, además de reciprocidad, es decir, si tú me atacas por ejemplo, refinerías, pues yo te ataco las tuyas, etcétera. Bueno, pues frente a eso, un plan bien elaborado que ha sorprendido a Estados Unidos, pues Estados Unidos ahora mismo ya no tiene plan. El que tenía era muy malo, pero es que ahora ni siquiera eso. Así que no le queda más remedio que una huida hacia adelante y hacia más guerra. Nos recuerda un poco, salvando las distancias históricas, evidentemente y tal, a la escalada de la guerra de Vietnam. Es decir, pues llega un momento que escalan por escalar, porque no tienen que perder. Entonces, bueno, pues para no perder, sigo mandando hombres, armas, haciendo más barbaridades, más atrocidades. Pues esto es un poco lo que está pasando, lo que estamos viendo. Pero ahora mismo, Israel, más allá de caotizar la región, que eso le viene bien, y destruir Irán, que eso le viene bien, eso sería, digamos, un objetivo, pero Estados Unidos no tiene un objetivo, no tiene un plan. Es decir, no olvidemos eso, que las guerras, como todo, se hacen para conseguir un objetivo, el que sea, que puede ser de todo tipo y condición. Hacerme con los yacimientos de petróleo de tal sitio, conquistar una determinada región, expulsar a no sé quién de una zona que me interesa controlar, asesinar al dirigente de un país, lo que sea. Pero tiene que haber unos objetivos y para ello se implementan las medidas militares necesarias para conseguir esos objetivos. Ahora mismo no hay objetivos más allá de derrotar a Irán. Pero, ¿qué es derrotar a Irán? ¿O qué es ganar la guerra y perderla? Porque eso también hay que definirlo. Pues no se sabe. De parte de Estados Unidos no lo sabemos. De parte de Irán está clarísimo, sobrevivir. Y para sobrevivir necesitan, como Estado, necesitan machacar los intereses norteamericanos en la región, echarles básicamente de la región y machacar a Israel. Tarea difícil, pero no imposible, y están demostrando un grado de acierto enorme. Ojo, que no se nos olvide una cosa, lo digo porque a veces, debido a la fortaleza que está demostrando Irán y a la, digamos, cordura de una estrategia bien elaborada, no hay que olvidar que la capacidad de fuego, sobre todo de Estados Unidos, de potencia de fuego del eje sionista o anglosionista, es brutal. Hasta el punto de que la capacidad que tiene Estados Unidos de llevar a Irán solo a base de bombardeos al neolítico es enorme. Quiero decir que Irán está sufriendo, Es decir, está sufriendo y mucho, pero o sea, que no hay que olvidar que Irán se está enfrentando a la primera potencia mundial desde el punto de vista militar y a la primera potencia militar regional más poderosa incluso que Turquía, que el mismo Irán, etcétera, que es Israel, conjuntamente. Esto hace que se estén enfrentando, pues eso, a un monstruo gigantesco que además, no olvidemos, no tiene escrúpulos, no tiene principios. Le da todo igual en el sentido de que no tiene problemas en hacer cualquier barbaridad. Si tiene que aniquilar el país, lo hará. Si tiene que arrasar más centros infantiles, como ha pasado, pues lo hará. No tienen ningún tipo de problema. Y esto les da una ventaja. Es decir, aquel que en un juego, entre comillas, lo de juego, ¿no? Para entendernos, pongo este ejemplo, no cumple las reglas del juego, tiene ventaja sobre el que las cumple. Esto siempre ha pasado así. Es decir, bueno, pues esta gente no tiene escrúpulos ningunos y por lo tanto, a su potencia de fuego gigantesca aunan la falta de escrúpulos a la hora de hacer todo tipo de barbaridades. Entonces, Irán está en una situación muy complicada. Ya digo, aunque evidentemente están jugando sus cartas muy bien. Y Estados Unidos fundamentalmente está jugando sus cartas, por llamarlo a esto que le gusta tanto a Trump, de que yo tengo la mano, yo tengo las cartas y tal. Bueno, pues fatal, pésimamente. ¿Qué golpe para ti podría considerarse fulminante
O sea, hablar de fulminante, hay que decirlo, ¿no? Entre comillas, salvo, claro, que hablemos de una destrucción nuclear. Pero a ver, ¿qué golpe podría considerarse fulminante, Fernando, considerando lo que Irán está protegiendo? Es un ataque contra Irán, eso es un hecho, y se está dando en gran parte, más allá de la respuesta en las bases estadounidenses, en gran parte, en un alto porcentaje, la guerra se está llevando a cabo en Irán. Digamos, la gran batalla se está desarrollando en cielo iraní, porque se entiende, hay un ataque, una serie de ataques por parte de Washington y Tel Aviv. ¿Cuál sería el golpe devastador contra Irán en este contexto tan complejo? Hombre, a ver, es que esto es muy difícil, porque ahí entran en juego muchas variables que ahora mismo pues son difíciles de ponderar. Una, la capacidad de aguante, de resistencia del pueblo iraní en torno a sus líderes, en torno a su gobierno, y hasta dónde están dispuestos a sacrificarse. Y ponemos el ejemplo de Vietnam. Vietnam ganó la guerra contra Estados Unidos. Ganó por varias razones. Pero una que es fundamental es la capacidad de sacrificio tanto de Vietnam del Norte como del Vietcong. ¿Y eso qué supuso? No olvidemos, muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam, 58.000 más 2.000 desaparecidos. Muertos en la guerra de Vietnam, tanto de Vietnam del Norte como de Vietnam del Sur, más de 3 millones. Es decir, ¿ganaron? Sí, pero a un precio muy alto. Esa es una variable que hay que ponderar. Evidentemente, la capacidad de encajar de sufrimiento iraní es muy grande. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues no lo sabemos. Es decir, yo por lo menos no lo sé. Sabiendo que es muy grande, ¿eh? Y que es mucho mayor que la israelí. Ojo, que esto es importante, porque yo veía ayer unas imágenes que son completamente opuestas a lo que vemos en Israel habitualmente, ¿no? Tanto la guerra de los 12 días como ahora. En Israel, todo el mundo que puede intentando salir de Israel. Porque no olvidemos, muchos israelíes tienen doble pasaporte, doble nacionalidad, etcétera, y se pueden ir. O simplemente se van porque tienen dinero y ya está. Es decir, lo que se veía de Israel y lo que se ve es intentos de salir de un país que al fin y al cabo es un país muy moderno en el sentido de muy reciente y sin raíces. Esta gente, no olvidemos que viene de Polonia, ellos o sus padres, abuelos, vienen de Rusia, vienen de Lituania, vienen de la Europa central y de la Europa fundamentalmente, que son los askenazíes, y de la Europa oriental europea. Luego están los sefardíes, pero bueno, esto es otro caso distinto y no son los que mandan en Israel. Pues bien, esta gente se va. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Que desde la frontera turca no hay vuelos ahora mismo entre Turquía e Irán, obviamente, pero sí hay la posibilidad de pasar la frontera turca por carretera. Pues estaba viendo muchos autobuses llenos de iraníes que intentaban traspasar la frontera turca, pero en dirección a Irán, no al revés. Y entonces a esta gente le entrevistaban, tal, ¿y usted por qué vuelve a su país? Dice, no, porque yo quiero estar con mi familia, quiero defender a mi familia, quiero defender a mi país, etcétera. Es decir, esto es clave. Si Irán, o sea, si los iraníes vuelven a Irán, o por lo menos una parte, para defender su país, esto ya da una idea de la moral y de la capacidad de sufrimiento que tienen los iraníes, que es infinitamente mayor que la que tienen los israelíes. Este es un factor clave. Hay más factores. Evidentemente, porque en el caso de Vietnam, la brutalidad norteamericana ya es conocida. Les echaron de todo. Desde la gente naranja, pasando por las bombas de Napalm, en fin, todo lo que tenían, menos bombas nucleares, todo lo demás se lo echaron encima. Y ganaron. Bueno, este va a ser un factor clave. También es un factor clave que lo están jugando muy bien el dejar indefenso Israel. Me explico. Los iraníes, ¿qué es lo que han hecho durante la primera semana? Siguen haciendo ahora, pero bueno. Cegar a Estados Unidos y a Israel. Es decir, destruir todo su sistema de radares que le permitían tener sistemas de alerta temprana, por ejemplo, para saber cuándo les estaban atacando los misiles iraníes. De hecho, ya en Israel estamos viendo dos cosas interesantes y significativas.
una directamente relacionada con esto, que en muchos sitios no suenan las alarmas de un ataque aéreo o de misiles. ¿Y por qué no suenan? Porque no pueden saber ya con antelación cuándo les llega un misil o cuándo les deja de llegar, con lo cual no suenan. De hecho, ya se estaban quejando los propios israelíes de que en algunos sitios tienen poco más de un minuto entre los avisos o las alarmas para llegar a los refugios. ¿Por qué? Pues porque el sistema de radares de alerta temprana de los norteamericanos pues está muy destruido. No olvidemos que ahora mismo todo el sistema de bases norteamericanas en la región del Golfo Pérsico está machacado, destruido. Y dentro de ellas los sistemas de detección, los radares, están destruidos. Y se podían ver imágenes, por ejemplo, de una zona de radares también arrasada. Esto le está dejando ciego a los israelíes y a los Estados Unidos. Y relacionado con esto, otro factor que es fundamental para ambos bandos, que es el de las municiones. Otra cosa que se está viendo ya lo he visto, por ejemplo, hoy en bases norteamericanas en Irak, se está viendo también en otros sitios, pero bueno, es que estaban lanzando balas trazadoras, es decir, estaban repeliendo un ataque de drones o de misiles, de lo que fuera, con sistemas antiaéreos, digamos, tradicionales, no con sistemas misilísticos. Esto te está indicando que o no tienen o le quedan pocos y se los guardan para casos, digamos, especiales. Esto es importante. Sabemos que del lado de la coalición de Einstein, de los israelíes y de los norteamericanos, la capacidad misilística defensiva de los Patriot, los Tajat, los Aros, etcétera, tiene unos límites. Es decir, las municiones que tienen dan, pues a lo mejor para un mes, poco más. De hecho, ya digo, se están racionando. Ya, en los países del Golfo ya se están racionando. Es decir, ya no están tirando a todo lo que les entra. También se está viendo en Israel que están llegando misiles, y esto ya hay bastantes imágenes, misiles iraníes a los que no se les lanza nada. Pero nada. ¿Y esto por qué es? Pues porque ante la escasez de misiles antiaéreos, tienes que hacer una cosa que ya hicieron en su momento los israelíes en la guerra contra Hezbollah. Tienes que racionar tus stocks misilísticos y, por lo tanto, como no tienes para defender constantemente, defenderte de los ataques de los misiles iraníes, tienes que seleccionar qué objetivos o qué partes de Israel se defienden y cuáles no. Por eso, si atacan a Tel Aviv, como hemos visto, pues muchos misiles caen sin ningún tipo de defensa antiaérea. Y dirán, bueno, pues mire usted, este va a caer aquí, Tel Aviv es una ciudad, pero no es, por ejemplo, un objetivo militar estratégico, que ese sí lo defendemos. Pues esto ya lo estamos viendo. Es decir, que por el otro lado tenemos, o sea, pues por el lado este ya sabemos que tienen un problema grave, muy grave, de municiones, y que eso se verá agravando en las próximas semanas hasta que llegue un momento en que prácticamente no van a tener casi nada. De hecho, ya estaban negociando con los coreanos del sur para que el sistema de misiles Tajat que tienen allí se lo trajeran a Israel. Bueno, pues del otro lado, del lado de los iraníes, no sabemos lo que tienen. Es decir, hay muchas especulaciones sobre, primero porque tienen muchos tipos de misiles, o sea, no es decir, que hay 4 o 5, no, hay un montón de diferentes alcances. Y, por ejemplo, para todo lo que es la zona del Golfo Pérsico, para ahí no necesitan misiles de 2.000 kilómetros de alcance, si están al lado. Es decir, ahí se está atacando con misiles de corto alcance de 300 kilómetros y con drones. Es decir, no sabemos... Es una manera que no, claro, se esperaba Washington, ¿no? No, para nada. O sea, no se esperaban el ataque tan duro, tan feroz contra todas sus bases en la región. Hasta el punto de que ahora mismo tienen un problema gravísimo. Es que no pueden realizar muchas operaciones, y por supuesto terrestres, como se está especulando, hacia Irán, porque no tienen bases en la región ya. Las bases han sido destruidas y porque ya no tienen la capacidad logística que les daban esas bases. Toca entonces que veamos, digo yo, en este sentido,
un mayor protagonismo del Gerald Ford, tal vez. Es algo que se especula, que en Bueno, este Gerald Ford, a escenario, ¿no? ver, eh, los portaaviones estamos viendo, no lo tenemos claro, porque por parte iraní han dicho que sí, por parte norteamericana han dicho que no, pero bueno, parece ser que hubo un intento de ataque no significa que hayan acertado en el Claro. portaaviones, pero que hubo un intento de ataques, creo que fue contra el Abraham Lincoln. Sí, correcto. Eh, bueno, a raíz de ese ataque, que no habría en principio, ya digo, es confuso, no había tenido daños, pero a lo mejor sí, ¿eh? No, esto no está claro. Pero bueno, a raíz de este ataque, Abraham Lincoln se tuvo que retirar a una distancia mucho mayor para evitar la llegada de estos misiles antibuque de los iraníes. Bueno, la cosa está así. ¿Los portaaviones pueden seguir atacando con sus aviones? Sí, porque los pueden reabastecer en vuelo a los aviones, con lo cual, bueno, pero ya desde una mayor distancia siempre más, pues eso, más complicado. El Gerald Ford, vamos a ver qué pasa, porque ha atravesado el canal de Suez, está en el Mar Rojo, y vamos a ver qué pasa cuando, bueno, si se queda en el Mar Rojo, que es probable, o si como parece ser, su destino final es también el Índico, donde está el Abraham Lincoln. Hay un tercero, ahora mismo no me acuerdo del nombre, que acababa de terminar, digamos, una fase del... El George W. Bush, me parece. El Bush, sí, efectivamente. El George W. Bush, gracias. Que acaba de pasar una fase, digamos, después de un periodo de mantenimiento, hay una fase que, digamos, de probar, por llamarlo de alguna manera, cómo está el portaaviones, haciendo una serie de maniobras, etcétera, ya como si estuviera plenamente operativo. Una vez que han comprobado que está plenamente operativo, porque puede hacer todo tipo de cosas en el mar, tal, no sé qué, pues ya directamente está disponible para lo que quieran. Bueno, pues han terminado justo esa fase y ya está disponible. Se está diciendo que lo van a mandar o estaría ya empezando su camino hacia el Mediterráneo. Veremos, ¿eh? Todo esto tampoco es seguro. Estados Unidos está demostrando que se ha preparado pésimamente para esta guerra. Y esto, recordar o acuérdate de eso, que lo hablábamos y lo contaba yo ya mucho antes de la guerra, digo, cuando estaban Sí, haciendo acumulación correcto, de armamento, digo, con esto no da, es ni con correcto. uno, ni con dos portaaviones, ni con tres. Si tenían 4 o 5 en la guerra del Golfo del 91 y también en el 2003, es decir, no. Entonces, bueno, esto le está sacando partido Irán y claro, está destruyendo las capacidades militares en la región que tenía Estados Unidos en todas estas bases al destruirlas y al destruir sus radares y dejando cada vez más indefenso a los países del Golfo primero, que están muy enfadados con Estados Unidos. Ojo, que están haciendo algunas, salen pocas, pero algunas salen por aquí, algunas declaraciones, pues diciendo básicamente que qué se les ha perdido a ellos en una guerra entre Irán y Israel. Que al final lo que van a hacer, y leo, mira, tengo por aquí, hablan, no dicen el nombre, y bueno, está el nombre, pero en árabe, con lo cual, como yo no sé árabe, hablan del político qatarí, así sí viene el nombre, Hamad bin Hassim, y dice lo siguiente, atentos, tan pronto como declaremos la guerra contra Irán, los norteamericanos están pidiendo a estas monarquías del Golfo que declaren la guerra o que vayan a la guerra contra Irán, dice, tan pronto como declaremos la guerra contra Irán, Estados Unidos se retirará del conflicto, venderá armas a ambos bandos y explotará nuestros recursos para derrotar a ambos bandos y llevar a cabo el proyecto del Gran Israel. Están diciendo que para nada, que no se van a prestar a esto y que además están muy decepcionados porque lo que están viendo es que ahora mismo Estados Unidos está al servicio total y completo de Israel, que no les está defendiendo y que solo está defendiendo a Israel. Con lo cual se están replanteando muy mucho su política actual y sobre todo posterior a esta guerra. Ya hay un movimiento de esta monarquía del Golfo de desinversión en buenas partes del mundo
bajo el pretexto, bueno, real de que, dada la situación, necesitan dinero y por lo tanto tienen que desinvertir, pero también se podría entender como un castigo a Estados Unidos por no hacer los deberes, por no protegerlos y por estar jugando al juego de Israel, ¿no? Digamos que la decepción de las monarquías del Golfo es enorme con el papel que está jugando ahora mismo Trump y Estados Unidos. Así que vamos a ver, porque esto no ha hecho más que empezar. Es decir, esta guerra por lo menos va a durar más de un mes, seguramente. Puede que incluso más. No olvidemos que el desastre, el caos este generalizado que tiene montado Estados Unidos con esta guerra, dentro de la propia administración Trump, pues empezaron diciendo lo de 4 o 5 días, 3 o 4 días, que es lo que le había vendido el siniestro y lamentable el senador Lindsey Graham a Trump. Pasaron de los 3 o 4 días a que esto iba a durar 2 o 3 semanas. De las 2 o 3 semanas pasaron hasta el mes de abril. Del mes de abril ya pegamos un gran salto y nos vamos a septiembre, y ya las últimas veces estaban diciendo pues ya se verá, todo el tiempo que haga falta. Es decir, bueno, pues esto lo que denota es una improvisación monstruosa, absoluta, ante algo que no se esperaban. Y yo ya digo, Irán está llevando muy bien la guerra y está, pues eso, es decir, atacando lo realmente crítico. Y ojo, si empezamos con las guerras de las refinerías, ahí, y eso es una de las bazas de Irán, es que eso hace un daño al comercio, a la economía mundial brutal. Podemos estar al borde de la mayor crisis económica mundial de la historia. Ríete de la crisis del 29, del crack del 29, de 1929, ríete de la crisis de 2008. Claro. Es una bomba de tiempo. Lo que está pasando en Hormuz es claramente donde circula. Claro. Dios mío, la cantidad de mercancía, el tráfico se ha disminuido considerablemente. Irán ha hecho la aclaración, no hay un cierre, y de hecho lo único que se está diciendo es objetivos habrá, pero ya sabemos quiénes, ¿no? Hablan básicamente Estados Unidos, Israel y países aliados de Europa. En el caso de sus socios, aparece una puerta abierta, ¿no? Pero no omitamos un detalle: Estados Unidos es una potencia mundial, con todo y el declive en el que se encuentra, y claramente esto va a afectar a todas los acuerdos que puedan existir, porque claramente si empezamos a notar un desabastecimiento en el caso de Washington, de hecho hasta se habla ya de que Estados Unidos no piensa sacar sus reservas energéticas por nada del mundo, considerando este panorama, el impacto va a ser global, ¿no? Evidentemente. De hecho, nuestros países, Fernando, tienen acuerdos con Estados Unidos, sin ir muy lejos. Ya. No, aquí Europa, a ver, ya sabes, Europa, como es ahora mismo un continente absolutamente de vergüenza ajena, y tenemos unos políticos, en fin, no voy a entrar en ello, que son lamentables. Aquí, en todos estos conflictos, que todos están entrelazados, siempre podemos decir una cosa sin temor a equivocarnos. Cuando dicen, bueno, y en esta guerra, en la de Ucrania, en tal, lo que está pasando en África, no sé qué, ¿quiénes van a perder? Bueno, pues no sé, pues a lo mejor los americanos, a lo mejor no, pero los que van siempre a perder es los europeos. Esto seguro. O sea, esto lo puede decir todo el mundo tranquilamente cuando le pregunten, que no va a errar, que no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque aunque no dependemos demasiado del petróleo y del gas que viene del Golfo, pero es que no hay alternativas. Nosotros no tenemos ni petróleo ni gas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Estados Unidos ha tenido que hacer una concesión de un mes, es decir, levantar las sanciones de un mes a petroleras y gasísticas rusas, porque no hay. Es decir, porque sin el petróleo del Golfo, que es el 20%, no hay suficiente para todos. De hecho, con lo que estamos viendo es eso, una subida de los precios del petróleo, que hoy, luego supongo que habrá bajado, pero hoy por la mañana había alcanzado el Brent, me parece que los $116 el barril. En cualquier caso, esto va a seguir. Según pase el tiempo, la situación va a empeorar. Y si en cuanto se sobrepasen los 130 por ahí, 120, 130, no digamos ya si se sobrepasan los 140, pues la debacle mundial está garantizada.
¿Por qué? Porque no hay capacidad para sustituir ese petróleo y ese gas, y los precios se van a disparar porque va a haber mucha mayor demanda que oferta. De hecho, ya está pasando. Es decir, muchos petroleros y metaneros que llevan gas natural licuado de Estados Unidos, como ahora los precios, es decir, se paga más porque es uno de los principales, vamos, el continente principal al que suministraba toda esta región es su propio continente, es Asia, es decir, es la parte oriental, China. Ahora daremos una pincelada sobre esto porque es interesante. China, sí, claro. Japón, etcétera. Es decir, es sus principales compradores. Esta gente obviamente necesita este petróleo y este gas y están elevando los precios y están dispuestos a pagarlos. Con lo que estos barcos que a lo mejor iban hacia Europa, puesto que tienen mejores precios, pues les pagan más en Asia Oriental, se están desviando y se están yendo hacia allá. Es decir, que la situación en Europa va a ser dantesca, pero dantesca. Y ojo, cuidado porque las repercusiones geopolíticas no han hecho más que empezar y puede haber cambios tectónicos brutales. Porque fijaros, en Asia, efectivamente, China es muy dependiente del petróleo y del gas que viene del Golfo Pérsico, no solo de Irán, claro, sino de todos estos los países. Pero no es el único. Es que Corea del Sur también. De hecho, es más dependiente. Es que Japón es muy dependiente, más que China. Sí, más. Pero y aquí viene la bomba, es que quien es muy dependiente, extraordinariamente dependiente, es Taiwán. De hecho, en Taiwán ahora mismo se está reconduciendo la red eléctrica y habiendo restricciones en ciertos sectores para suministrar de manera eficaz y sin ningún tipo de problemas a TSMC, que es, como todos sabemos, la mayor empresa del mundo en la fabricación de semiconductores de alta gama. O sea, ojo porque dices, no, sí, afecta a China, pero más afecta a Taiwán. Es decir, y aquí podemos entrar en una dinámica de quiebras de países tremenda. Y al principal enemigo el regional de China, que es Japón. Es un efecto que se ve en todos. A ver, de hecho, en Perú, por ejemplo, se experimenta algo que tiene que ver con el alza del dólar, ¿no? Que, bueno, tiene, entre otras cosas, se entiende a partir de que en estas tensiones geopolíticas que son cosa que ocurre cada cierto tiempo, hablando de esta guerra, que si bien es cierto se dio un escenario similar en 2025, esto apunta a ser extenso y mucho más. Lo que suele ocurrir es que se apunta a estas divisas refugio que le llaman. El dólar, con todo y su decadencia, es una divisa refugio, un activo, si se quiere, refugio. Entonces, se está recurriendo mucho al dólar y eso explica, por ejemplo, el alza que se ha vivido en Perú. Fernando, te digo que es una cosa que se ha disparado, ¿no? Hasta hace algunos días lo veíamos situado por poner un caso puntual, 3.36 soles peruanos al equivalente de $1. Este valor ha subido, ahora estamos hablando de 3.49. De hecho, la máxima y la tendencia apunta que podría bordear en algún momento los 3.80 en unos días. Entonces, hay efectos que tienen que ver con las políticas. El que piense que esto ocurre a varias millas y que no va a tener ningún impacto en su vida diaria, equivocadísimo. Equivocadísimo, como bien señalas. Es decir, ojo, esto nos afecta a todos en el bolsillo, porque en la medida en que hay una crisis mundial provocada por la falta de petróleo y de gas, incluso aunque tú tengas gas y petróleo, pero el precio va a subir a nivel mundial y te va a subir a ti también. Es decir, porque va a haber escasez, con lo cual los precios suben y ahí todo el mundo va a tener que pagar más. O sea, que cuidado y ojo, y es que tampoco, es decir, es que de esto se está hablando menos, pero es que del Golfo Pérsico no solo viene petróleo y gas, que sí, que es muy importante, que es clave, pero también vienen, por ejemplo, otras dos cosas que son muy importantes. Hay una cuota altísima de fertilizantes, es decir, de materiales nitrogenados y tal, para fertilizantes. Y ya sabemos, sin fertilizantes la agricultura no da. Es decir, no da para toda la población que tenemos. Gravísimo.
Y luego también, para muchos procesos industriales, de ahí sale una cantidad enorme de ácido sulfúrico, que es necesario para muchas, ya digo, para muchos procesos industriales. Pero hay más cosas, es decir, dentro incluso del petróleo, es que no es lo mismo unos petróleos que otros. Y el hecho de que, por ejemplo, el petróleo de esta región, y especialmente el iraní, sea un petróleo de muy buena calidad, un petróleo medio, es decir, no es un petróleo ultrapesado como el de Venezuela. Un petróleo que, si tú lo ves, es casi como un engrudo. Bueno, sin el casi, un engrudo. Y luego están los petróleos ultraligeros, que son, por ejemplo, los petróleos de la fracturación hidráulica, del petróleo de esquisto de Estados Unidos. El petróleo de esta región, y en concreto el de Irán, es un petróleo medio que es excelente. Y especialmente es excelente para una cosa, porque aquí, y es normal, siempre asociamos petróleo, pero bueno, del petróleo salen muchas cosas. Del petróleo sale, y no es poca cosa, toda la industria petroquímica. Vamos, los plásticos, para que nos entendamos. Y no hay que más que irte al supermercado de la esquina, que cada uno tenga, darse una vuelta por allí y que vea la cantidad de plásticos que hay. Desde los tetabric de lo que sea, de la leche, del zumo, de lo que sea, pasando por la botella de refrescos, pasando por las bolsas de plástico. Todo eso se va a encarecer. Es decir, pero es que hay más. Es decir, es que este petróleo de intermedio, que no es ni muy pesado ni muy ligero, es fundamental, es el ideal, ¿para qué? Para fabricar diésel. Y es que este es uno de los derivados clave, porque el mundo se mueve con diésel. Es decir, que el porcentaje de producción de diésel con el petróleo del Golfo Pérsico es mayor que del petróleo en general. Es decir, que sale del Golfo Pérsico. Porque no todo el petróleo sirve, una vez que lo llevas a las refinerías apropiadas, para producir diésel en las mismas cantidades, de la misma manera. Y con los mismos costes. Porque a lo mejor sí pueden hacerlo, pero a unos costes muchísimo mayores. Ojo, y el diésel mueve el mundo. El diésel es fundamental, entre otras cosas, para estos barcos que estamos viendo que no pasan por el estrecho de Hormuz. Bueno, pues el comercio mundial se hace a través de grandes barcos portacontenedores y petroleros, etcétera, y todo eso funciona con diésel. Es que los tractores que harán en la tierra funcionan con diésel. Los aviones, bueno, no es diésel estrictamente, pero también con derivados del petróleo, como el queroseno, etcétera. Es decir, estamos hablando de algo que es clave. O sea que, ojo, es que encima allí está el petróleo ideal para conseguir derivados tan importantes como el diésel. O sea que la crisis que se nos viene encima es aterradora. Pero ya digo, nada comparable a lo que hemos visto, ¿no? Y quitarnos sobre todo la idea de que, bueno, siempre ha habido guerras y tal, y crisis, la crisis por ejemplo, la crisis del petróleo de los años 70, después de la guerra del Yom Kippur, con la OPEP ahí restringiendo la venta o prohibiendo la venta a los países que habían apoyado a Israel, etcétera, a Estados Unidos y demás. No. Esto es 20.000 veces más grande y más grave. Porque además esto puede empezar a pinchar un montón de burbujas. Entonces, ya veremos. Pero lo que yo vengo sosteniendo, ya lo sabéis, es decir, por eso lo del curso. Es decir, estamos en una guerra mundial. Y como en una guerra mundial, la crisis que estamos viviendo es una crisis mundial. Y es una crisis en la que todas las guerras que estamos viviendo, que cada vez son más, no hay menos guerras ahora que el año pasado o el anterior, hay más. Y va a haber más aún. ¿Por qué? Porque estamos ante, como digo, una guerra mundial en la que una potencia hegemónica mundial se está enfrentando al resto del mundo, o sea, al resto de las grandes potencias, fundamentalmente dos, Rusia y China, porque sabe que China va a ser la próxima potencia mundial que la va a suceder y que se va a poner en ese primer lugar. Y no está dispuesta a que eso pase. Por eso está tirando de lo que le queda fundamentalmente en economía, cosas como el dólar para el comercio mundial, como sistema de pago y sistema de reserva, y luego de la fuerza militar bruta. Y esto, fíjate, porque esto es muy interesante, el impresentable Lindsey Graham ha dicho una cosa, le ha dicho tal cual.
le ha dicho, miren ustedes, lo de Venezuela está muy bien y lo dirán, ni les cuento, esto es estupendo, es una cosa maravillosa y magnífica, porque al quedarnos con el petróleo de Venezuela y con el de Irán, él ya da por hecho que se van a quedar con el de Irán, tenemos el 31% del petróleo total, con lo cual controlamos los mercados. ¿Y esto es fundamental para qué? Pues porque Estados Unidos sabe que no le queda petróleo, que está viviendo de prestado, es decir, está viviendo de la fracturación hidráulica del petróleo de esquisto, pero saben que esto es pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, todo apunta a que el petróleo y el gas de esquisto, el peak oil de este tipo de petróleo y gas, hemos llegado a su cima, es decir, hemos llegado al máximo posible de extracción y a partir de ahora va a empezar a caer, primero lentamente y luego más aceleradamente. Con lo cual saben que en la próxima década el famoso parche que ha supuesto el petróleo y el gas de la fracturación hidráulica se les va a acabar. Así que necesitan quedarse, robar todo el petróleo que puedan. Porque este va a ser fundamental, porque no va a haber para todos, ya te lo digo. Cada vez va a haber menos y se va a ser más caro. Eso por un lado. Y por otro, tú te lo quedas y al quedártelo tú se lo quitas a otro. Y esto la segunda parte que dice Lindsey Graham, dice, no, pero es que fíjense ustedes, esto es un golpe demoledor a China. Lo que venimos también diciendo aquí. Todas las guerras, esto como lo de todos los caminos conducen a Roma, bueno, pues todas las guerras conducen a China. Todas las guerras de Estados Unidos tienen un objetivo último común, que es impedir eso que hemos dicho antes, impedir el ascenso de China que va a reemplazar a Estados Unidos como la potencia hegemónica mundial. Y lo van a intentar impedir de todas las maneras posibles. Por eso el impresentable de Lindsey Graham estaba tan contento diciendo esto es un golpe demoledor para los chinos. Claro, porque le vamos a cerrar la válvula del petróleo de Oriente Medio. Eso es lo que cree él. Ya veremos. Pero fíjate, qué conectado está algo tan relativamente lejano como el conflicto de Venezuela, vamos, es decir, con Oriente Medio o con Ucrania. Todo está, en última instancia, dirigido ¿a qué? A debilitar a China. Rusia, principal aliado de China y uno de sus suministradores claves, tanto en petróleo como en gas, pues han ido a por ellos. Irán, más de lo mismo. Venezuela, ¿qué vamos a contar de Venezuela? Y podemos seguir, es decir, todo está dirigido a ese elemento clave. Y por eso estamos en una guerra mundial, porque hay un imperio que ha declarado una guerra mundial desde el 2001. Fíjate una cosa. Cuando, después de los atentados del 11 de septiembre, Bush hijo dice aquello de, bueno, venga, a partir de ahora estamos en un estado de guerra permanente. Y fíjate si dijo una verdad que hasta ahora, yo ahora mismo casi desafío a alguien a que me diga desde 2001, desde que empieza la invasión de Afganistán, un año en el que Estados Unidos no haya estado en guerra. Ninguno. Todos. Todos. Llevan un cuarto de siglo en guerra permanente. Más claro agua. Es decir, eso obedece a muchas razones, ¿no? Pero es así. O sea, que alguien piense que Estados Unidos va a llegar a y decir, bueno, venga, va, me conformo con ser el segundo, vamos a pacificar y a crear unas nuevas Naciones Unidas y tal, en el que estemos todos. Tiene graves problemas psiquiátricos. No. Las guerras van a ir a más, incluso aunque esta se acabara mañana, lo que no va a suceder mañana mismo, es decir, martes, sería como pasó con la guerra de los 12 días y luego pasó con la revolución de colores fallida de enero. Un interregno, una especie de ¿cómo se llama esto? De tiempo muerto para rearmarse por ambas partes y continuar la guerra. Cosa que yo creo que ninguna de las dos partes, es decir, Israel, Irán, están en principio dispuestas. Yo creo que esto es otro de los grandes problemas que tenemos ahora, que cada vez más guerras son existenciales. Hablábamos de la guerra de Ucrania, de que era asistencial para los rusos inicialmente, ahora también es existencial para la Unión Europea y la OTAN, porque si pierden, la OTAN desaparece y la Unión Europea posiblemente también, con lo cual
más grave aún, ahora estamos viendo que para Irán esta guerra existencial, si la pierden, el estado actual de Irán desaparece, incluso puede que desaparezca Irán como tal y se que fracture en diferentes partes. Para Israel lo mismo, si Israel la pierde, desaparece el Estado de Israel. Ojo, que son guerras existenciales que no te permiten el empate, para entendernos. Es decir, o gana uno o gana otro, pero no hay más posibilidades. Y además, esa victoria tiene que ser total, o sea, no vale que sea parcial, porque si no, lo único que hacemos es retrasar en el tiempo la siguiente guerra. Así que esta es la situación, o sea, que hay que tener conciencia por parte de todos de que esto, por muy alejado que estés de las zonas de conflictos, nos afecta a todos, en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en la cesta de la compra, en todo, nos afecta a todos y nos afecta negativamente, que no nos va a hacer más ricos, nos va a hacer más pobres. Sí, es evidente y claro decir también, Fernando, que tendrá, por supuesto, querramos o no, porque en toda situación complicada siempre se abre un halo de esperanza. Tendrá que de alguna forma encontrarse un ángulo positivo de esto, que parece difícil si uno habla desde el momento que uno piensa en muertes, ya hay que entender, no hay nada bueno, pero estas crisis pueden servir, entiendo yo, de alguna manera, primero para entender, para que los pueblos, por lo menos en el caso de Latinoamérica, entiendan lo importante que es formar un bloque. Lo que intentó en su momento, bueno, no sé ni siquiera si llamarlo intentó, porque claramente había una intención de que no sea así, pero el remeo, el amago de bloque que es la Unión Europea, amago, intento fallido que es la Unión Europea, si fuese ejecutado correctamente, hablaríamos de otra historia, ¿no? Que en verdad hay una preocupación por sus sociedades, por sus pueblos, por en verdad hacer de Europa un bloque contra los intereses. Claramente hay que reconocer, las élites van a existir siempre, eso no es una oportunidad, hay que reconocerlo, tratar de lidiar con ellas y que se pueda hacer una distribución justa. Pero ahí está la idea, el plan en América Latina, un bloque, entender lo importante que es eso, generar un bloque, lo importante que es que las naciones, más allá del tema ideológico, puedan alinearse, pero para bien, sin sometimientos. Miren lo que le está pasando a los países del Golfo Pérsico, socios de Estados Unidos, casi alientados, casi obligados a abrir fuego contra Irán por órdenes de Washington. Una unión sin sometimiento. Qué importante es una unión sin sometimiento. Eso creo que es una cuestión. Sí. Lo que pasa es que, visto lo visto, yo en esto soy pesimista. A ver, yo creo que esto vendrá, digamos, si hay que ponerle a esto un halo de esperanza. Yo no me gusta el tema de la esperanza, pero bueno, vale, vamos a ser optimistas. Esto solo puede venir una etapa posterior de relativa paz, o solo puede venir, y de ahí la peligrosidad, de la derrota completa y absoluta de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos como Estado imperial tiene que desaparecer del mapa, tiene que ser derrotado. Y estamos hablando de la primera potencia militar mundial y la segunda en el ámbito nuclear, es decir, en cuanto a capacidades nucleares, con lo que la cosa está difícil. Pero con Estados Unidos en decadencia y en este proceso de descomposición en el cual cada vez va a recurrir más a las opciones militares de manera permanente, y va a ser además, y según se acentúa su crisis y sus derrotas, va a ser más brutal, va a hacer ataques más brutales, va a recurrir a medios más salvajes. No olvidemos que Estados Unidos va a morir matando. Pues esto es la grave situación que tenemos, que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad y que es crítica porque en esa decadencia, en ese morir matando, una gente absolutamente delirante que son unos mesiánicos, que se creen que son seres superiores. No veremos el supremacismo norteamericano como el israelí o el destino manifiesto, la potencia imprescindible, etcétera.
pues mal los llevamos. Yo no sé qué es lo que van a hacer los rusos y los chinos, no tengo ni idea, pero ya pueden tener o elaborar un buen plan, porque si no, esta gente recurrirá a armas nucleares. No me cabe la menor duda. A la desesperada, no ahora, ahora todavía no están a la desesperada. A la desesperada tirarán de ellas. Y este es el gran peligro para toda la humanidad que tenemos. En el caso de Latinoamérica, pues ojalá fuera distinto, porque me da mucha pena. Y lo dice alguien que es de un país que es de vergüenza ajena, que es España. Es decir, los políticos son, y esto ya hay que tenerlo claro, los políticos, la clase política occidental, y ahí invito también a Latinoamérica, es una clase política absolutamente vendida, corrupta, son los amigos de Einstein, no nos engañemos, en el sentido amplio del término. Con esta clase política no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no están para defender la soberanía de sus países o la prosperidad de sus ciudadanos. No. Están para servir a los intereses de Estados Unidos a sabiendas de que eso lleva al empobrecimiento de sus ciudadanos, a no tener ninguna soberanía y a que cada vez vivamos peor. Y lo saben. Y lo hacen con pleno gusto. El señor Milei lo sabe. Bueno, Milei está como una cargadera, pero aparte de que eso lo sabe. Pero lo peor es que lo que me contaba a mí un amigo hace poco, es decir, dice, yo cogí un taxi allí en Buenos Aires y tal, y entonces, bueno, pues hablando con el taxista, lo típico y tal, me dicen, bueno, yo cuando estaba con los Kirchner y tal, no sé qué, bueno, pues pude comprarme el taxi y tal, y tenía un apartamento con un compañero y tal, y vivíamos allí, de estas cosas y tal. Bueno, pero fíjate ahora y tal, bueno, pues ahora, pues antes tenía un trabajo, ahora tengo 3 y gano menos y ya no tengo que vivir con más gente. Y aquí viene la parte lamentable, desastrosa. Dice, pero Milei es un gran hombre y hay que ser libertario. Bueno, pues esto no da razones para la esperanza, la verdad. Sí, es un realista lo que dices y claramente, por eso yo me apoyo mucho en un escenario ideal, pero la realidad es brutal. Eso es no brutal. Fíjate la cantidad de líderes que ahora mismo, tú lo sabes mejor que yo, en Latinoamérica, pro Trump o pro Estados Unidos. Cast, Milei. De hecho, hablaríamos de un futuro de una Colombia que tal vez se incline hacia la izquierda, como lo está haciendo con Petro. Hay un candidato, Iván Cepeda, que cuenta con un apoyo importante en los sondeos, pero eso es decirlo de primera mano. El futuro es incierto. Lo de Venezuela es claramente un sometimiento, más allá de la doctrina que pueda tener Delcy Rodríguez. Estamos claros que no ha tenido otra opción Delcy Rodríguez que negociar, porque lo de Washington es brutal, y desde aquí yo personalmente lo digo, esta es una opinión muy mía, que de repente muchos no comparten. Yo creo que Delcy lastimosamente tuvo que adaptarse a esta realidad grotesca y brutal, porque era eso o soportar un aniquilamiento. Creo que es una realidad que hay que reconocer. Es que esta es la realidad. O sea, Estados Unidos ya va directamente sin ningún tipo de cortapisas, como el gran matón de barrio que está dispuesto a todo. Y de hecho, en el caso de Venezuela, bueno, que lo dijo Trump varias veces, es decir, tienen ustedes 2 opciones después de que secuestrara a Maduro. O hacen lo que yo les digo, y por lo tanto eso es una rendición, ¿vale? Es decir, o le bombardeo hasta dejarles en la edad de piedra. Sí, ante eso, pues tienes pocas opciones. Bueno, no tienes ninguna, realmente. Pues dices, bueno, me someto y vamos a esperar que pase el tiempo y a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a dejar esto. Bueno, pero de todas formas, y esto es importante, imaginemos que es muy probable, yo creo que soy de los que pienso de que hay bastantes posibilidades de que los norteamericanos pierdan la guerra contra Irán. La pierden. Eso supone una debacle electoral para Trump y pierden los republicanos ambas cámaras en el Congreso. Inmediatamente los demócratas hacen un impeachment y se cargan a Trump. Bueno, viene el vicepresidente Vance. Bueno, un tipo que, bueno, pues sí, tendrá
formas menos bruscas que Trump, porque es difícil tener formas más bruscas que Trump y ser más, en fin, más macarra, como decimos aquí, es decir, ser más chulo y, en fin, pero la política no va a cambiar, va a cambiar las formas, pero no va a cambiar el contenido. Incluso si en las próximas elecciones ganan los demócratas, puede que cambien algunas estrategias, pero el fondo, es decir, hay que ir a por los chinos y para ir a por los chinos tengo que cargarme a todos los aliados de China y controlar el petróleo y los minerales estratégicos del mundo, y eso solo lo puedo hacer por la fuerza de las armas. Eso no va a cambiar, ¿eh? Eso que nadie piense que va a cambiar, cambiarán las formas, pero eso no va a cambiar. Sí. Y de hecho lo que estamos viendo es que los últimos presidentes son de risa. No, eso es una realidad. Esa es una realidad. Biden, un senil. Realmente es quien piense que un patán como Trump realmente manda, no, lo que están allí es una serie de intereses que le están diciendo cosas en cada una de las dos orejas que tiene y él pues se cree unas o se cree otras y ya está. O le convencen o simplemente le imponen. No me acuerdo quién era que lo contaba, que es que no me acuerdo quién era, y que cuando a alguien le elegían presidente en Estados Unidos, llegaba, entonces le aparecían unos señores y le decían, mire usted, felicidades, usted es el presidente, tal, no sé qué, pero bueno, todo esto es lo que le han contado de que los presidentes mandan y tal, esto es mentira. Le ponían las cartas sobre la mesa y le decían, aquí manda, esto que a veces llama el Estado profundo, que es bastante más amplio, es decir, le manda una élite funcionarial, burocrático, empresarial, que es la que controla Estados Unidos. Y el presidente es un ejecutor, es decir, el presidente es el que da la cara y el que asume que las decisiones son suyas. Pero no la realidad es otra, es evidente. Pero bueno, hemos llegado al final de esta conversación, querido Fernando, que ha sido muy... Espero que no sea especialmente deprimente, que la gente lo salga. No, pero es que la realidad, me temo que la realidad es deprimente. Es decir, la realidad es deprimente y toca vivirla y toca, en estos momentos, digo, morderse los labios y esperar cuál es el desenlace de toda esta aventura. Pero lo importante es que podemos hablar con el público y podemos contarles nuestra visión de las cosas, que creo yo es un granito de arena, aunque sea, ¿no? Algo aporta para que las sociedades puedan entender las cosas con una claridad que creo hemos demostrado durante el tiempo no se basa en ningún tipo de sometimiento. Podemos nosotros decir abiertamente, con todo respeto, porque entendemos que habrá otros medios de comunicación que van en otro orden, que a nosotros no nos da un centavo ningún gobierno. Esto que ustedes ven es claramente algo que sale desde nuestra cabecita, sin ningún libreto ni nada por el estilo. Así que esa es la tranquilidad que tenemos. Esperemos que este mensaje siga llegando. Gracias, Fernando, por tu presencia y por favor cuéntanos brevemente, ahora en el cierre de este programa, sobre lo que estamos observando abajo, la Primera Guerra Mundial Híbrida. Cuéntanos, por favor, sobre eso. Sí, sobre la Primera Guerra Mundial Híbrida, pues es un curso que empieza ya, como quien dice, el 16 de marzo de este mes, en el que durante 5 semanas, a 2 sesiones por semana, haremos 2 sesiones online en las que yo expondré una serie de temas, hablaré de todas estas guerras, de todos estos frentes, de la parte económica, ya hablaremos incluso de temas como la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, y cómo esto influye. En fin, tocaremos todos estos temas y como es un curso privado, pues bueno, tiene la ventaja de que no, como suelo decir yo, el algoritmo ahí ya no nos persigue, como pasa en las redes sociales. Y uno se puede expresar con total libertad y al ser también un ámbito restringido, aparte de expresarte con esta total libertad y tal, también puede interactuar uno más, en este caso con los alumnos, haciendo preguntas, hablando, exponiendo ideas, intercambiando ideas. Es decir, que eso permite hacer cosas que desgraciadamente en las redes sociales pues no se pueden hacer. Y allá digo, y por supuesto actualizando al día todo lo que vaya pasando y obviamente hablaremos mucho de esta guerra que todavía no tiene nombre, ya veremos a ver quién se lo pone, pero de esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que está afectando a buena parte del mundo y que no ha hecho más que empezar. Es decir, no olvidemos que llevamos poco más de una semana, llevamos
8, 9 días, me parece que son. Así que bueno, vamos a ir hablando de todo esto y lo que vaya sucediendo, porque a la velocidad que va la historia, últimamente, uno está hablando aquí ahora de esto y dentro de 3 o 4 días estamos hablando de que algo que ha pasado en Oriente Medio o en cualquier lado y ya te ha cambiado el esquema y tienes que empezar a introducir elementos nuevos, etcétera. O sea que todo va muy rápido y lo iremos actualizando al momento, al minuto, durante el curso. Y bueno, yo creo que la idea es dar una serie de ideas generales y luego ir por regiones, por grandes regiones, donde se están produciendo esa guerra mundial híbrida, desde Asia-Pacífico a Oriente Medio, el Cáucaso, Asia Central, Europa, por supuesto, América, e ir viendo un poco todos estos elementos. Y bueno, yo espero que a la gente que se apunte, pues que salga satisfecha y que le merezca la pena, porque al final, cada vez, ojalá me equivoque, cada vez va a ser este tipo de formatos reducidos y privados. Lo único que nos va a quedar, dado que estamos viendo, y aquí en España tenemos ya unos casos recientes, de que las redes sociales censuran más, y ya no es que censuren, que eso lo llevan haciendo hace un montón de tiempo, es que están empezando a cerrar canales. Y esto, la mayoría de ellos son temporalmente, por una semana, por tal, pero son los primeros avisos. Sí, es importante decirlo. Gracias igual al público porque creo yo que con toda esta cantidad de seguidores, suscriptores, ya hay un importante batallón para cualquier situación complicada que pueda presentarse. ¿Ah? Gracias, Fernando, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en Prensa Alternativa. Nos estamos reencontrando muy pronto. Un abrazo para todo el público. Estamos en contacto a través de este canal, Prensa Alternativa. Suscríbanse. Hasta pronto. Hasta luego.